Plinio Apuleyo Mendoza tiene la condición indiscutible de patriarca de las letras colombianas que se aplican a este tema tan arduo de la política y de las grandes cuestiones sociales que agitan al país. Y hoy nos acude con una columna, como todas las suyas, paradigmática, refiriéndose a un tema que hemos olvidado como hemos olvidado a los viejos en Colombia. Ya no existen, son material de desecho, hagámoslos a un lado. Sin recordar que todos estamos haciendo carrera para viejos y que la única manera de no llegar a viejos es muriéndonos antes de tiempo, que es una fórmula que no muchos desean para su propia circunstancia. ¿Qué está pasando con los viejos en Colombia? Que este gobierno, como en tantas instancias, ha tenido un fracaso colosal, desmesurado, gigantesco. Creó un esperpento, porque eso es, y nada más, que se llama Colpensiones, queriendo resolver todos los problemas de los antiguos seguros sociales. Le entregó Colpensiones a un administrador que parecía dotado de todas las condiciones para hacer el milagro. Le dio todos los medios disponibles, empezando por un sueldo fabuloso para él y para sus seguidores inmediatos. Lo dotó de todo lo que quiso en materia de informática, de software, de lo que necesitó. Una planta de personal frondosa y abundantísima como todas las que se estilan en este gobierno. Y un día dijeron, bueno, ya estamos listos para atender a los pensionados de Colombia, haciéndoles justicia. Porque no hay que olvidar el hecho de que, de acuerdo a las normas jurídicas vigentes, la pensión es un derecho y la pensión no es una obra de caridad que el Estado colombiano hace con los más viejos. Es que, de acuerdo a la ley, quien ha cumplido determinados requisitos tiene el derecho a que se le dé una retribución pensional. Que eso sea acertado tal como está concebido, que eso sea adecuado a las circunstancias económicas, esa es otra discusión. Lo que queda claro es que el pensionado es una persona que tiene un derecho y, como tal derecho, y derecho esencial, si hay alguno que merezca ese título, es el de obtener una pensión y disfrutar de ella en la época en que el hombre, la mujer, la persona que está solicitando la pensión es porque ya está por fuera del mercado laboral, porque nadie va a recibir una hoja de vida suya, porque no tiene energías o no tiene condiciones de competencia en el duro mercado laboral colombiano y porque supuestamente ha acumulado una renta, un capital suficiente para producir una renta que le permita vivir con estrechez pero con dignidad el resto de sus días. Pero Colpensiones no ha pasado de ser otra fronda burocrática de esas que crea el gobierno actual. Insostenible desde el punto de vista moral, repugnante desde el punto de vista político. En la columna de Plinio nos cuenta la historia de alguien que fue alcalde de Toca, el municipio boyacense con quien Plinio tiene un lazo afectivo indestructible porque es el pueblo de su padre. Pues ese hombre bueno, conocido por la comunidad, luchador de las mejores causas del municipio, lleva 6 años esperando que le reconozcan la pensión de jubilación. No hay para qué hablar de las peticiones, de los memoriales, de los derechos de petición elevados ante las autoridades, de las tutelas propuestas, de los incidentes de desacato que se han metido. ¿Para qué? 6 años de viacrucis. ¿Y cuál es la resta? Vuelva usted dentro de 30 días. Vuelva dentro de 30 días. ¿Qué nos trae esto a la memoria? Uno de los artículos costumbristas más importantes que se escribieron en la historia de España. Lo escribió Mariano José de Larra, que vivió por allá a comienzos del siglo XIX, y escribió una cosa que es una radiografía de la burocracia de entonces en España, comienzos del siglo XIX. El pequeño escrito llevaba por título «Vuelva usted mañana». Y decía Larra, Fígaro, que era el nombre de Larra en aquel tiempo, que siempre en España todo se contraía lo mismo.
En los demás países de Europa alguien llegaba a una oficina pública con un problema y le resolvían el problema. En España llegaba a la ventanilla el mismo ciudadano y le decían, vuelva usted mañana. Ya las cosas han mejorado en Colombia. Y por obra de Pedronel Ospina, del presidente Santos y de esta tendencia a crear frondas burocráticas inútiles, al pensionado le dicen, vuelva usted dentro de 30 días. Y de 30 en 30 días, nuestro héroe de hoy, el de la columna de Plinio Apuleyo Mendoza, lleva 6 años reclamando lo que le pertenece, pidiendo lo que es suyo, exigiendo que el Estado cumpla con el deber de atender su llamado. Colpensiones, mudo. Pedronel Ospina, quien gana 70 o 80 millones o yo no sé cuántos millones de pesos al mes con un staff burocrático que gana lo que cualquiera puede imaginar, no contesta, no habla, no pasa a los medios de comunicación salvo cuando de tarde en tarde le hacen un escándalo derivado de su incompetencia y de los sueldos colosales que tiene. Al doctor Pedronel Ospina, si nadie le dice vuelva dentro de 30 días cuando pide el cheque de su salario, ese le llega inmediatamente, como a sus vicepresidentes, como a sus directores, como a toda esa espesa fronda burocrática en que consiste Colpensiones. Para ellos el cheque a tiempo, para los pensionados que debe atender, vuelva dentro de 30 días. Y cada uno de esos episodios es una tragedia, porque el anciano, porque la persona que está pidiendo su pensión de jubilación, en la infinita mayoría de los casos, no tiene alternativa. Su vida depende de que el Estado le reconozca un derecho que ya tiene, pero Colpensiones no se lo reconoce. Colpensiones es imbatible. Han salido ahora decisiones de la Corte Constitucional que le dan a Colpensiones nuevos plazos, porque parece que las órdenes, los desacatos, es decir, las órdenes de detención de Pedronel Ospina van como en 18.000. Es decir, es el ciudadano colombiano que tiene más procesos abiertos en su contra. Los tiene más que los hombres de La Habana, no por el mismo periodo ni por los mismos delitos, pero es que el abandono al cumplimiento de las obligaciones es un delito impagable cuando se trata de crueldades como la que estamos analizando. El jubilado por viejo o el jubilado por enfermo, las pensiones de jubilación de invalidez. Y aquí sí que es dramático el tema. La persona que no puede valerse por sí misma ni siquiera para llevar una vida normal, le pide a Colpensiones su pensión, vuelva usted dentro de 30 días. ¿Cómo llegó esa persona? Arrastrándose, empujada en una silla de ruedas, levantándose de una camilla donde pasa sus días y sus noches en medio de la más atroz desesperanza, para llegar a Colpensiones y que allá le digan vuelva dentro de 30 días. Y esto una vez y otra y otra y otra hasta que pasen años. La injusticia social que se está cometiendo con Colpensiones, con un fortín burocrático de esos levantados en este gobierno derrochón, no tiene nombre. No tiene nombre. Hablamos desde la hora de la verdad por los que no tienen voz. Ya su voz está apagada, ya su ilusión está marchita, ya no creen en nada. Se están despidiendo de la vida con la amargura infinita de que su pensión de jubilación habrá de reclamarla a algún heredero suyo. La mesada que le iba a permitir una vida digna, una vejez con decoro, esa no le llegará. Colpensiones no se la permite. Este gobierno derrochón e inepto no está cumpliendo una de las más sagradas obligaciones que tiene el Estado moderno dentro de una estructura jurídica buena o mala que está plenamente vigente. Vuelva en 30 días. El artículo de Plinio Apuleyo Mendoza sacude la conciencia del más indiferente, del más duro, del más inepto para percibir las vibraciones del espíritu que pueda concebirse. Vuelva en 30 días.
ahí está el clamor de miles y miles y miles de compatriotas nuestros que por cumplir ya cierta edad o por estar en incapacidad física de trabajar y de valerse siquiera para su vida cotidiana, acuden al Estado para que el Estado responda por una obligación que tiene en respuesta a un derecho que esos ciudadanos martirizados han adquirido y que Colpensiones le niega sistemáticamente. ¿Hasta cuándo, Catilina? Le decía Cicerón al traidor. ¿Hasta cuándo, presidente Santos, este gobierno derrochón e inepto seguirá abusando de la paciencia de los colombianos? Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 22 minutos.